Estamos con Guillermo Agüero, es subsecretario de Coordinación Económica De gabinete económico, sí, de subsecretario Gabinete económico, sí, Económico, sí. Antes creo que era de Coordinación Económica, una cosa así. sí, sí. Para que ustedes tengan una idea, le hablo a la audiencia, es el que maneja los números de la provincia, ¿no? El que está ahí en el día a día con el lápiz, ¿no? Tratando de que cierre todo. Así es, bueno, con un equipo, realmente con un Claro. equipo integrado por el ministro Alejandro Abraham, por el contador Sebastián Villalonga, María Luisa Bonalti como subsecretaria de Planificación y bueno, articulando con Fiduciaria del Norte, Nuevo Banco El Chaco y bueno, con todos los equipos económicos para navegar en este momento que es complejo desde lo financiero a nivel provincial, a nivel nacional y bueno, eh, metiéndole para adelante porque realmente no hay otra alternativa y bueno, trabajando bien por suerte. Les tocó un presidente de otro color político, a pesar de que el gobernador hizo una alianza, digamos. ¿Favorece esta alianza? Sí, 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 entendemos que favorece esta alianza. En definitiva, desde el punto de vista conceptual tenemos algunas cuestiones que compartimos, muchas de las cuales compartimos. Nosotros entendemos que es fundamental tender a un equilibrio fiscal, entendemos que es fundamental cambiar el paradigma en muchísimos aspectos de este país, entendemos que esta emisión descontrolada con esa inflación eh, era insostenible en el Claro, tiempo y no permitía realmente el desarrollo de la economía, del sector privado, de las pymes, de las empresas, como verdaderas generadoras de riqueza y de empleo. y de empleo. Exactamente, porque en definitiva el sector privado es el generador de empleo genuino y, no, y todo esto ha generado que el sector público, nacional, de las provincias, pero fundamentalmente en el Chaco se haya sobredimensionado a niveles realmente que complican ese equilibrio fiscal y no generan empleo de calidad. Terminó siendo el Estado como un verdadero subsidio al desempleo ante la falta de desarrollo del sector privado, justamente porque las variables de los modelos anteriores impedían esa cuestión. Claro. Es difícil negociar con este gobierno nacional. Mira, es difícil negociar, pero sí se logran acuerdos en un marco de razonabilidad. Nosotros como provincia, ya lo he dicho en varias oportunidades, desde el primer momento, la bajada de línea del gobernador Desdero fue trabajar fuertemente sobre premisas fundamentales, una de las cuales era el orden estricto en el manejo de la finanza. Y segundo, no se gasta más de lo que ingresa, ¿no es cierto? Sobre esa premisa empezamos a trabajar con Gobierno Nacional, que tenía la misma visión de las cuestiones, y bueno, más allá de que es complicado negociar, nosotros hemos logrado algunos acuerdos para garantizar la sostenibilidad de la finanza de las provincias y de esa manera estamos conformes en el vínculo que hemos establecido con Nación, más allá, como vos decís, de dificultades propias, de tensiones Sí, propias que se van generando, pero entendemos que Nación también está en una fuerte lucha por lograr y sostener ese equilibrio fiscal. Entendemos que el cambio de modelo lamentablemente siempre es traumático cuando uno cambia de un modelo como hablábamos, de una emisión descontrolada, una inflación del 25%, bajarla rápidamente, sí, genera desfasajes en el marco del crecimiento de los costos, de las tarifas, un poder adquisitivo planchado, pero bueno, nosotros apostamos que esto sea un esquema de transición y que bueno, podamos ver en algún tiempo resultados vía, como te digo, desarrollo de generación de riqueza por el lado del sector privado, por el lado de la energía, por el lado de, de las distintas actividades estratégicas del país, mayores ingresos por exportaciones y bueno, entendemos que de esa manera seguramente en una segunda etapa de continuarse de esta manera podríamos trabajar en mejorar el poder adquisitivo de la población y generar empleo genuino a través del sector privado, que me parece que es la deuda pendiente de este país, además de la enorme deuda educativa que me parece que es central y está en el núcleo de todos los problemas y bueno, yo creo que en eso hay que trabajar profundamente y nosotros desde la provincia estamos haciendo un fuerte trabajo en ese sentido. Sabes que todos los países, no es necesario que te lo diga yo, vos sos una persona muy bien formada, todos los países salieron con educación, fundamentalmente, ¿no? Incluso con una revolución en el sistema educativo, caso China, por ejemplo, que primero mandaban a los Estados Unidos a los alumnos
aprender y ahora están siendo una potencia impresionante, imparable. Y lo que me llama la atención acá es que sabiendo que se sale con educación y estos, que no se, que no se le esté dando el presupuesto que necesita la educación universitaria, por ejemplo. Mira, Pedro, yo creo que la educación es el eje del desarrollo de una nación. También el otro día se publicó en uno de los periódicos nacionales un artículo que mencionaba el otro riesgo país, donde hablaba y mencionaba la tragedia educativa que viene arrastrando este país de hace décadas. Hacían referencia a un libro que yo tuve la oportunidad de leerlo en los 90, Guillermo Jaime Echeverry, rector de la UBA en su momento, escribió justamente un libro que se llamaba La tragedia educativa. Hace más de 25 años planteaba ya el problema estructural de este país y entiendo que se fue agravando con el tiempo, ¿no es cierto? Pero también he observado que ese artículo, y lo decía el autor de la nota en una entrevista en una radio nacional, que le llamó la atención la poca importancia inclusive que recibió de parte de la sociedad ese artículo donde denunciaba la verdadera tragedia hasta de tantos años. Y realmente es un tema que todavía la sociedad misma, más allá de lo que lo reconoce, no lo tiene instalado como un tema central. Me parece que en el país, en nuestro país, nos merecemos como sociedad empezar a debatir los grandes temas. Y me parece que eso está faltando también. Obviamente que también viene el planteo desde la dirigencia hacia abajo también, pero estos son vías de doble mano. También la sociedad tiene una responsabilidad en instalar estos grandes temas y en considerar los temas prioritarios. Uno ve las encuestas, en definitiva los problemas que acucian a una sociedad y la educación no está entre los principales, sin perjuicio de que es el que realmente nos va a sacar adelante como ciudadanos, como individuos, como comunidad y como provincia y como país. Sí te digo, Pedro, y tengo que decir, nuestro gobernador ha puesto como eje fundamental salud, educación y seguridad. Tenemos una ministra de Educación con un equipo de educación que está con un compromiso muy grande con la educación. Nosotros entendimos en un contexto de crisis muy grande, fuimos la única provincia del país que aplicó la cláusula gatillo, ¿no es cierto? Y generó una verdadera recomposición salarial, inclusive una recomposición del poder adquisitivo, pasando el salario docente chaqueño del puesto 21 al puesto número 6. Y eso ha sido un gran esfuerzo financiero que en definitiva se solventa con los recursos de todos los chaqueños. Y ahora entendemos que en esta segunda etapa estamos yendo y se está avanzando por la calidad educativa. Pero por supuesto, cuando hay déficits estructurales tan grandes, los trabajos, los resultados se ven en el tiempo y a veces el tiempo es largo, es fuerte y los problemas estructurales no se resuelven de un día para el otro. No, en absoluto. Y ese es un tema que hay que reconocerlo, hay que plantearlo y hay que decirlo con todas las letras. Estos déficits van a llevar años porque y hay que instalarlos como verdaderas políticas de Estado. Claro. Y ojalá que las distintas gestiones que vayan sucediendo lo tomen como un tema en el tiempo y paso a paso se van dando los resultados. Sí, sin lugar a dudas. O sea, que a mí una de las cosas que más me extraña es que no podamos encontrar mecanismos de consenso o de tratar puntos que son comunes a todos los gobiernos, la educación, la salud, la seguridad, si querés, no son más de 3 o 4 en los que se pueden establecer políticas de Estado, que no el que llega a la gobernación tiene que empezar de cero, sino que se continúe. Yo creo que esto es factible. Yo me acuerdo que de esto hablaba Raúl Alfonsín en el año 83, de encontrar, él hablaba de denominadores comunes, decía. Sí. Empecemos por los denominadores comunes. Podemos tener grandes diferencias ideológicas, metodológicas, pero empecemos por lo que nos puede llegar a establecer uniones, ¿no? Uniones, comuniones en aspectos básicos. Y esto no se da en la dirigencia argentina. Es así, Pedro. Nosotros venimos con movimientos pendulares ideológicos que en definitiva terminan conspirando contra la determinación de ejes comunes que en definitiva, como vos decís, hay 4 o 5 cuestiones en las que no podemos ponernos de acuerdo. Y uno entiende que cada uno pueda tener su mirada más liberal, más progresista, más de derecha, más de izquierda, pero hay temas que son transversales a toda la sociedad y la ideología en todo caso puede determinar algún camino a seguir, pero no el eje central.
tenemos que estar todos de acuerdo, seamos de izquierda, de derecha, de centro, que la educación es la única alternativa, primero que nada para sacar a esta enorme masa de población que está en un grado de marginalidad, de pobreza estructural, y recuperar algo fundamental que tuvo este país, que se perdió hace muchos años, y creo que eso es lo que ha generado también el fenómeno Milei de acompañamiento a tantos sectores vulnerables, la imposibilidad de la movilidad social. Hoy la persona que es pobre no encuentra alternativas para salir de la pobreza. Hace 30 o 40 años atrás, el hijo de un laburante, de una persona muy humilde, con sumo esfuerzo lograba que su hijo se transforme en profesional, en comerciante, y pueda realmente tener una movilidad social y cultural y económica ascendente. Hoy esto no es posible y genera una enorme frustración en sectores vulnerables. Por eso entiendo que la dirigencia de todos los aspectos, porque no es solamente la responsabilidad de la dirigencia política, acá tienen que estar todos involucrados, la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical, los medios, porque los medios son un factor fundamental de poder y son un factor fundamental para instalar temas de debate, instalarlos con seriedad, y como argentinos nos debemos una charla seria sobre temas, como te digo, fundamentales, estructurales, sentar las bases y a partir de ahí empezar a discutir cuestiones de segunda generación, pero las cuestiones de primera generación todavía están en debate. El otro día estuvo acá un invitado que tiene una relación académica entre la Universidad Tecnológica Resistencia con la Universidad de Caxias do Sul, Sí. que es el doctor Miguel Garrido. Sí, sí. Y me decía que la Universidad de Caxias do Sul es una universidad comunitaria, no es ni pública ni privada. Pero dentro de la universidad convergen 80 laboratorios de empresas que trabajan con la universidad y las investigaciones las hacen en la universidad. Y es impresionante lo que los profesionales que salen de esa universidad, la salida laboral que tienen. Bueno, ese es otro problema, Pedro, ese es otro problema que tiene nuestro país. Se ha generado una desconexión entre los sectores de la economía, los sectores de la dinámica empresarial y las universidades. En definitiva, se cortó esa retroalimentación que hubo durante muchos años, que hacía que, por ejemplo, empresarios o gerentes o líderes de grandes empresas enseñaban en las universidades, captaban los mejores recursos, transferían los conocimientos de la realidad práctica de universidades, y a la vez las universidades alimentaban con la academia, con los conocimientos a los sectores empresarios. Y eso genera un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Y el profesional que emerge de una facultad emerge con un conocimiento de campo que es realmente valioso y rápidamente salen al ruedo y realmente aportan valor a la economía. Totalmente. Hoy hay una desconexión entre estos dos sectores. En realidad hay una desconexión entre todos los sectores, me parece, y forma parte de lo que hablábamos recién. No nos podemos poner de acuerdo en temas centrales y en coordinar acciones conjuntas para sacar esto adelante, que en definitiva es nuestra casa, es nuestro país, nuestra casa, es el hogar de todos los argentinos, y a veces uno lo siente mucho, la enorme grieta que existe, y es una grieta que tiene que ver con rencores que se van generando y que en definitiva no nos van a llevar a nada. Tenemos que conciliar, tenemos que consensuar, y me parece que tenemos que poner sobre la mesa los grandes temas y terminar con la lucha de chicanas, que son para algún momento o para una cuestión, pero en el fondo sentarse y debatir los grandes temas. Sí, sin lugar a dudas. Yo analizaba el otro día con una politóloga que estuvo aquí, que me dio un dato que yo no lo tenía presente, y me dijo que Javier Milei tiene una llegada transversal, o sea, llega a los sectores más altos, a los medios altos, a los medios y a los bajos. Esa transversalidad le permite a él hacer todo esto que hace desde el punto de vista de tener un discurso agresivo, insultante, un discurso que está totalmente desfasado con lo que es la realidad argentina. Esto que decía vos, hay que conciliar. Con un presidente como Javier Milei es imposible conciliar. Imposible. Porque continuamente está agrediendo. Y no es una cuestión de Javier Milei, es una dinámica que ya viene
del mundo, el discurso de Trump es igual, el discurso de Bolsonaro era así. Los líderes de derecha han llevado a extremos el discurso de que o se hace lo que ellos piensan que hay que hacer o sos un enemigo. Entonces es muy difícil en este escenario conciliar. Sí, Pedro, yo hago una acotación y una salvedad ahí y comparto mucho lo que sí. Bueno, hay un autor, Giuliano D'Ampoli, un italiano que ha escrito un libro, Los ingenieros del caos, en el año 2019, donde plantea el fenómeno que se va dando de la polaridad y de la influencia de las redes sociales en todos los discursos, ¿no? Que se van dando últimamente. Pero un fenómeno, me parece, que es transversal a todas las ideologías. La izquierda también tiene un discurso de grieta a partir de generar un enemigo y apuntar un relato a un enemigo. Por eso me parece que es un fenómeno global, es un mundo que tiene de alguna manera, como digo, parafraseando a un autor que decía, el retorno de la antigüedad, en cierta manera no nos estamos escuchando, el diálogo está dando lugar en el mundo a posturas irreconciliables y bueno, pero me parece que esto son fenómenos que se van dando en el mundo en determinados momentos, en determinadas épocas y siempre se tiende hacia un equilibrio y yo soy convencido de que el camino del argentino, del país, va a ser va a tender siempre al equilibrio y vamos a salir adelante y vamos a avanzar. Yo no tengo dudas que va a ser así. Hay una masa crítica de dirigencia, de población, de ciudadanos de los distintos ámbitos que tienden siempre a equilibrar y es un país que nunca ha ido a extremos justamente porque siempre se ha balanceado y se ha logrado encontrar vías alternativas para seguir sosteniendo la gobernabilidad en un país. Te cierro la idea. Amigo Miguel Garrido me decía que lo que le dicen en Brasil, en la Universidad de Caxias, él es doctor honoris causa de esa universidad. Lo que le decían es lo que admiran de la Argentina es la capacidad del profesional argentino. Así es. Pero a su vez, lo que dicen de los argentinos es que improvisan todo el tiempo, no pueden proyectar. Y qué verdad que es eso. Claro, bueno, porque es un país que realmente es atravesado permanentemente por coyunturas disruptivas, ¿no es cierto? Y esto hace que el profesional argentino, cuando quiere aplicar conceptos, por ejemplo, hablando del Kaizen, de la calidad, de la mejora continua, de los procesos, en definitiva, se encuentra con que los planes de acción están permanentemente permeados por fenómenos que se van dando en el día a día que te obligan a modificar la hoja de ruta constantemente. Claro. Eso que para el país es complicado, genera en el profesional argentino una habilidad para moverse en entornos complejos, para administrar el estrés que es realmente admirable. Pero bueno, somos hijos de un país complicado y bueno, y de esa manera se ha construido parte de la Argentina, ¿no es cierto? ¿Te imaginabas antes de asumir o cuando te ofreció Leandro Esdero acompañarlo en esta gestión, este escenario? Mira, Pedro, sí, me lo imaginaba que estábamos frente a un momento histórico, realmente en el país y en la provincia principalmente. Me decidí acompañarlo al gobernador Esdero y a todo su equipo porque realmente creo en la persona, creo en el gobernador Esdero, creo en su mística, creo en su vocación profunda de transformar esta provincia. Y creo que está rodeado de un equipo de gente que estamos dispuestos a realmente a hacer un enorme sacrificio desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del esfuerzo, de las horas de trabajo, para cambiar esta realidad y sobre todo corregir y achicar la enorme asimetría que existe entre el Chaco con otras provincias del país. Evidentemente, en otras provincias se inició un camino hace mucho tiempo y ha dado resultados. Más allá que, como te digo, que es un país complicado, uno cruza el puente y ve una provincia posiblemente con otras realidades en muchos aspectos. Por supuesto, te vas al centro del país, la realidad es totalmente diferente y ni qué decirte del sur del país. A veces tenemos reuniones con ministros de Economía, con funcionarios de otras provincias y están discutiendo inversiones de 500, de 1.000 millones de dólares, tienen una infraestructura vial acomodada, tienen una infraestructura en materia de agua, energía, que es totalmente a año luz de la nuestra, no tienen este bolsón de pobreza del 60% en el Gran Resistencia. Entonces, bueno, entendemos que
que es un enorme desafío, es un desgaste enorme, pero estamos convencidos de que realmente vamos a torcer la realidad y vamos a dejar las bases, porque esto en definitiva no se va a resolver en una o en dos gestiones. No, Pedro, esto va a requerir realmente un cambio cultural, un cambio de matriz de la provincia. Es una provincia con un sector público, como dije, absolutamente sobredimensionado. Tenemos que balancear, necesitamos fortalecer el sector privado porque genera riqueza genuina y porque genera empleo genuino. Es la provincia con mayor cantidad de empleo informal, con mayor desocupación, con mayor pobreza. No tenemos agua. Ahora firmamos posiblemente los primeros días de agosto en un acuerdo con el gobierno nacional, por eso te digo que en muchas medidas estamos trabajando bien con el gobierno nacional. Ellos han aprobado la primera gran obra que van a financiar 100%, es la finalización del segundo acueducto. Fueron gestiones que nos llevaron un año, acompañando al gobernador con el presidente de SAMEP, el ingeniero Díez, con el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez, con el ministro Abraham. Hemos trabajado fuertemente en distintas áreas, en obras públicas, en el Ministerio de Economía, en recursos hídricos, y hemos logrado que se instale la gran obra esta que realmente para nosotros es un hito, para la provincia, para todo el interior. Tenemos todos familia y amigos en el interior y sabemos lo que se padece, y bueno, de a poquito, como te digo, paso a paso ir resolviendo temas estructurales, que los hay, son muchos, y que realmente hay un desacople lógico, porque los tiempos para resolver esto van a llevar muchos años y las necesidades de la población son acuciantes, y por ahí la ansiedad de la población es entendible, de la sociedad obviamente, y uno tiene que saber entenderla, aceptarla, pero hay que gobernar y seguir construyendo. Tocaste un tema recién cuando hablaste del sur y de las rutas. ¿Qué va a pasar con las rutas en la provincia, las rutas nacionales? Bueno, con las rutas nacionales tengo novedades. La verdad que esta semana es una semana importante para la provincia. Hoy se hizo la audiencia pública en Vialidad para empezar con el proceso de licitación y concesión de la ruta 16, el tramo que va desde la bajada del puente hasta Viateray, se va hasta Viateray, se concesiona. Se va a hacer un contrato de una licitación y concesión nacional, es una ruta nacional. La ruta 11, desde el tramo de Resistencia hasta el caso que importa a la provincia, hasta el límite con Santa Fe. Y hemos avanzado fuertemente esta semana en negociaciones y hemos instalado fuerte, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero esta semana entendemos que fue muy positiva con respecto a la ruta 89, que es una ruta la que está detonada, es la ruta más detonada, es una ruta del sector productivo. Sí. Nosotros venimos peleando por esa ruta hace mucho tiempo y entendemos que estamos dando pasos fundamentales, no me quiero adelantar, pero estamos dando pasos fundamentales para avanzar, para que esa ruta nacional sea lo antes posible tenida en cuenta y trabajada. Totalmente, es una ruta que ya está destruida. Y la ruta 95 se está trabajando en la zona de Tres Isletas, estamos pidiendo que se alargue un poco más el tramo de reparación, estamos trabajando y entendemos que esto se está regularizando. Se va a empezar a regularizar, se va a hacer el llamado a licitación, sobre todo de la 16, la ruta 11, se va a hacer las concesiones y bueno, se empezará a trabajar y bueno, estas rutas vienen con un deterioro de muchos años. Obviamente las rutas, como sabe cualquier persona que transita y fundamentalmente los profesionales, sufren un proceso de deterioro que se va acelerando a pasos cada vez más rápidos. Sí. El deterioro se va multiplicando cada vez más en periodos más cortos de tiempo. Esto ha venido pasando en los últimos 2 años y bueno, estamos con fuertes gestiones para ir resolviendo este tema. Qué bueno. Guillermo, te agradezco como siempre tu participación aquí en Sigue el Circo por la pantalla de Ciudad Televisión. Es muy amable. No, gracias a vos, Pedro, y bueno, saludos a la audiencia. Muy amable. Guillermo Agüero.